Hay momentos en la vida en los que uno se detiene frente al espejo y descubre que el tiempo no solo ha dejado huellas en el rostro, sino también en el cuerpo y en el ánimo. Después de los 40 años, muchas personas comienzan a convivir con diagnósticos que antes parecían lejanos: hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, dolores articulares persistentes, fatiga crónica. Y casi sin darse cuenta, junto a esos nombres médicos aparece otro más silencioso, más íntimo y más difícil de reconocer: la depresión. Esta combinación no es una casualidad ni una exageración. Es una realidad que afecta a miles de hombres y mujeres que sienten que el cuerpo empieza a fallar al mismo tiempo que la ilusión se debilita. Se trata de una doble carga que pesa sobre los hombros, una presión constante que no siempre se ve desde fuera, pero que por dentro transforma la manera de pensar, de sentir y de enfrentarse a la vida. La enfermedad crónica obliga a reorganizar rutinas, a aceptar limitaciones, a depender en ocasiones de medicación o de controles médicos frecuentes. Ese proceso, si no se acompaña de una fortaleza emocional adecuada, puede generar tristeza profunda, sensación de pérdida de control y miedo al futuro. No es solo el dolor físico lo que desgasta, sino la interpretación que hacemos de ese dolor, el significado que le damos y las conclusiones que extraemos sobre nuestro valor, nuestra autonomía y nuestra esperanza. Cuando el cuerpo duele cada día, cuando la energía no es la misma, cuando las citas médicas se acumulan, es fácil que la mente empiece a construir pensamientos negativos. Ya no soy el de antes. Mi vida se ha reducido. Esto no tiene solución. Y esos pensamientos, repetidos una y otra vez, van erosionando la autoestima y el ánimo. La depresión en el contexto de una enfermedad crónica no siempre se presenta con lágrimas visibles o con aislamiento extremo. A veces se manifiesta como apatía, irritabilidad, dificultad para disfrutar de lo que antes motivaba, problemas de sueño o una sensación constante de cansancio que va más allá del diagnóstico físico. El peligro está en normalizar ese estado, en pensar que es lógico estar siempre abatido porque el cuerpo no responde como antes. Sin embargo, aceptar la enfermedad no significa resignarse a vivir sin ilusión. Aquí es donde resulta fundamental comprender que mente y cuerpo forman una unidad inseparable. El doctor Enrique Rojas, en sus análisis sobre salud integral y equilibrio emocional, destaca que mente y cuerpo forman una unidad inseparable. Aislados. La salud física influye en la salud mental, y la salud mental condiciona la evolución física. Si una persona con diabetes pierde la motivación para cuidarse, si alguien con problemas cardíacos deja de seguir las pautas médicas porque siente que nada merece la pena, el curso de la enfermedad puede empeorar. Del mismo modo, cuando se fortalece el equilibrio emocional, aumenta la adherencia al tratamiento, mejora la disciplina personal y se activan recursos internos que favorecen la recuperación o al menos la estabilidad. Después de los 40, además, se suman otras variables: responsabilidades familiares, exigencias laborales, preocupaciones económicas y el cuidado de padres mayores. Todo ello crea un contexto de estrés que puede agravar tanto los síntomas físicos como los emocionales. La persona se siente atrapada entre lo que debe hacer y lo que puede ser, entre sus obligaciones y sus limitaciones. Esa tensión sostenida actúa como un combustible silencioso para la depresión. Por eso es tan importante reconocer que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia emocional. Identificar que el malestar no es solo físico, que hay un componente psicológico que necesita atención, es el primer paso hacia una mejora real. La doble carga de enfermedad crónica y depresión no define a la persona, pero sí exige una respuesta consciente y activa. No se trata de negar el diagnóstico ni de adoptar un optimismo ingenuo, sino de desarrollar una actitud de lucha serena, de aceptar la realidad sin dramatizarla y de buscar apoyo profesional cuando sea necesario. Comprender que el sufrimiento emocional es tratable, que existen herramientas terapéuticas eficaces y que el equilibrio puede recuperarse, abre una puerta a la esperanza. Y esa esperanza, cuando se cultiva con disciplina y constancia, se convierte en una fuerza transformadora capaz de cambiar no solo el estado de ánimo, sino también la manera en que el cuerpo responde al desafío de la enfermedad. Sin embargo, lo más inquietante de esta doble carga no es solo el diagnóstico en sí, sino el mecanismo silencioso que se activa cuando la enfermedad física y la depresión comienzan a retroalimentarse.
Al principio, todo parece controlable. Una medicación nueva, una dieta más estricta, revisiones periódicas, pequeños ajustes en la rutina diaria. La persona se esfuerza por adaptarse, intenta mantener la normalidad, sigue adelante con responsabilidad. Pero poco a poco, casi sin que nadie lo perciba, se instala una sensación de desgaste constante. El dolor que no desaparece, la fatiga que no cede, la preocupación por los resultados médicos futuros, van creando un clima interior de tensión permanente. Ese clima emocional sostenido altera el sueño, afecta la concentración y debilita la motivación. Y cuando la motivación cae, también lo hace la disciplina necesaria para cuidarse. Es entonces cuando la enfermedad física puede avanzar con mayor facilidad, no porque el paciente sea débil, sino porque la energía psicológica está mermada. La depresión no es simplemente estar triste, es una reducción profunda de la vitalidad, una pérdida de interés por aquello que antes daba sentido a la vida. En el contexto de una enfermedad crónica, esa pérdida puede tener consecuencias especialmente delicadas. La persona empieza a posponer citas médicas, a descuidar la alimentación, a abandonar el ejercicio recomendado o a tomar la medicación de forma irregular. Cada pequeño descuido parece insignificante, pero en conjunto construye un escenario de mayor vulnerabilidad. Lo más alarmante es que este proceso puede desarrollarse en silencio, mientras hacia afuera se mantiene una apariencia de normalidad. Muchos hombres y mujeres mayores de 40 años han aprendido a no quejarse, a sostener la carga sin compartirla, a cumplir con sus responsabilidades, aunque por dentro se sienten desbordados. Esa actitud de fortaleza aparente puede convertirse en un obstáculo para reconocer que algo más está ocurriendo. El organismo humano responde al estado emocional de manera directa. El estrés prolongado eleva ciertos niveles hormonales, afecta al sistema inmunológico y puede empeorar enfermedades cardiovasculares, metabólicas o inflamatorias. La mente influye en el cuerpo de forma tangible, pero la historia no termina ahí, porque también sucede lo contrario. Cuando el dolor físico es persistente, cuando las limitaciones se hacen evidentes, la identidad personal puede tambalearse. De repente, la persona que se definía por su capacidad de trabajo, por su autonomía o por su energía, se ve obligada a replantearse quién es y qué puede ofrecer. Ese cuestionamiento profundo, si no se gestiona con serenidad, puede abrir la puerta a pensamientos de inutilidad, culpa o desesperanza. Aquí aparece el verdadero punto crítico, el momento de suspense en el que todo puede inclinarse hacia la oscuridad o hacia la transformación. Porque existe un instante en el que la persona se pregunta en silencio si su vida volverá a ser como antes, si podrá recuperar la ilusión, si el esfuerzo merece la pena. Ese instante es decisivo. Si la respuesta interior es de derrota, la espiral descendente se acelera. Si, en cambio, se logra activar una actitud de lucha realista, se abre una posibilidad de cambio. El doctor Enrique Rojas ha señalado en numerosas ocasiones que la clave está en la gestión de los pensamientos. No podemos controlar todas las circunstancias externas, pero sí podemos trabajar la interpretación que hacemos de ellas. Una enfermedad crónica no es una sentencia de inutilidad, es una condición que exige adaptación. La depresión no es un rasgo definitivo de la personalidad, es un estado tratable que requiere intervención. Comprender esto transforma la perspectiva. La persona deja de verse como víctima pasiva y empieza a asumirse como protagonista activo de su proceso de mejora. Ese cambio no es inmediato ni sencillo, pero es posible. Implica aceptar ayuda profesional, explorar terapia psicológica cuando sea necesario, apoyarse en la familia y aprender técnicas de regulación emocional. Significa también establecer metas pequeñas y alcanzables, recuperar hábitos saludables de manera progresiva y celebrar cada avance, por mínimo que parezca. La recuperación no siempre consiste en eliminar por completo la enfermedad, sino en mejorar la calidad de vida y el equilibrio interior. Cuando se rompe el círculo vicioso entre depresión y enfermedad crónica, el cuerpo puede responder mejor, el ánimo se estabiliza y la persona recupera una sensación de control. Y aunque el camino esté lleno de desafíos, ese primer paso hacia la conciencia y la acción marca la diferencia entre dejarse arrastrar por la doble carga o empezar a transformarla en una oportunidad de crecimiento personal y madurez emocional. La verdadera transformación
Comienza cuando la persona comprende que no está condenada a vivir bajo el peso constante de esa doble carga, sino que puede aprender a gestionarla con inteligencia y profundidad. Después de los 40 años, la vida ya ha ofrecido suficientes experiencias como para saber que los momentos difíciles no son el final del camino, sino etapas que exigen una nueva forma de mirar. La enfermedad crónica puede convertirse en una llamada a la reflexión, una invitación a reorganizar prioridades, a escuchar el cuerpo con más atención y a conceder a la salud mental el lugar que merece. No se trata de idealizar el sufrimiento ni de negar la dureza de ciertos diagnósticos, sino de descubrir que incluso en medio de la limitación existe margen para crecer interiormente. Cuando la persona acepta que necesita un enfoque integral, que el tratamiento no debe centrarse únicamente en la pastilla o en la intervención médica, sino también en el equilibrio emocional, comienza a recuperar poder sobre su propia vida. Ese enfoque integral implica revisar hábitos, fortalecer vínculos afectivos, practicar la serenidad y cultivar pensamientos realistas y constructivos. Significa entender que el descanso es tan importante como la productividad, que el autocuidado no es egoísmo y que pedir apoyo profesional es un acto de responsabilidad. La depresión asociada a la enfermedad crónica requiere atención especializada. No basta con esperar a que el tiempo lo resuelva. Reconocer señales como la apatía persistente, la pérdida de interés por actividades habituales, el insomnio continuo o la sensación de desesperanza es fundamental para actuar a tiempo. Cada día que se retrasa la intervención, el malestar puede consolidarse. Por eso resulta esencial romper el silencio y hablar de lo que ocurre por dentro. La salud emocional no es un lujo, es una necesidad básica para sostener cualquier proceso de recuperación física. El doctor Enrique Rojas ha subrayado que la madurez psicológica consiste en aprender a integrar luces y sombras, éxitos y fracasos, fortaleza y vulnerabilidad. Aceptar que uno puede sentirse frágil en determinados momentos no disminuye el valor personal, lo humaniza. La enfermedad crónica no elimina la capacidad de amar, de crear, de disfrutar de pequeños momentos de belleza cotidiana. Incluso en medio del tratamiento médico, es posible encontrar espacios de satisfacción, una conversación sincera, un paseo tranquilo, un libro inspirador, una práctica de relajación que aporte calma. Estas experiencias, aparentemente sencillas, tienen un impacto profundo en el estado de ánimo y, por extensión, en la respuesta del organismo. Cuando la persona cultiva una actitud de esperanza realista, no ingenua, sino fundamentada en el esfuerzo diario, el sistema nervioso se estabiliza y el cuerpo recibe señales de seguridad. La disciplina en el tratamiento médico mejora. La alimentación se vuelve más consciente. El ejercicio se adapta a las posibilidades reales y la mente empieza a colaborar con el proceso de recuperación en lugar de sabotearlo. No significa que desaparezcan todos los síntomas, pero sí que cambia la manera de afrontarlos. La queja constante se transforma en aceptación activa. El miedo paralizante se convierte en prudencia razonable y la tristeza profunda deja paso a una serenidad trabajada. Esta evolución interior no ocurre de un día para otro. Exige constancia, autoconocimiento y, en muchos casos, acompañamiento terapéutico. Pero cada pequeño avance cuenta. Cada pensamiento negativo cuestionado, cada hábito saludable recuperado, cada conversación honesta mantenida con un profesional o con un ser querido suma en la dirección correcta. La doble carga de depresión y enfermedad crónica puede convertirse, paradójicamente, en una oportunidad para construir una vida más consciente, más ordenada y más centrada en lo esencial. Después de los 40, la meta ya no es demostrar nada al mundo, sino cuidar lo que realmente importa: la salud, los afectos, la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Si estás atravesando esta situación, recuerda que no estás solo y que existen recursos eficaces para ayudarte a recuperar el equilibrio. La clave está en dar el primer paso, en no minimizar el sufrimiento emocional y en buscar una atención integral que contemple cuerpo y mente como una unidad inseparable. See you are benefiting from our topics. Please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early.